Ok, entonces ya estamos grabando ahí. Y bueno, nosotros estamos estudiando, ¿no? Hemos estado estudiando básicamente lo que se refiere a las historias de las computadoras, de las famosas 5 generaciones y cómo han sido construidas con diferentes tecnologías, ¿no? Y también hemos estado estudiando algunos principios generales de la computación y entre ellos nosotros habíamos hablado sobre el esquema básico del hardware, también hablamos del software, ¿no? Y hablamos también sobre sistema operativo y vamos a ver enseguidita el esquema de procesamiento también de la información. Y bueno, estuvimos hablando sobre tipos de software, ¿no? Para hoy quedamos con lo que es byte, kilobyte y megabyte. Pero antes de ir por ese lado, obviamente, por si acaso, para los que recién se integran o se han integrado ayer, no olviden estudiar estos conceptos importantes también, ¿no? Que vimos el primer día de clase, que era informática, que era un computador y que era computación, ¿no? Entonces, por si acaso, en el apunte también están respondidas esas preguntas ahí desde que empezó la materia, ¿no? Mire, informática, que es un computador, que es computación, estuvimos definiendo eso, ¿no? Y también estuvimos hablando de las partes esenciales de qué cosa, de un computador, ¿no? Estuvimos hablando de eso y pues estuvimos viendo acá un esquemita de las partes esenciales de un computador, ¿no? En ese esquemita que ustedes ven ahí, estuvimos hablando precisamente de este señor que ustedes ven acá, ¿no? Que tiene que ver con la unidad de control y con la unidad aritmético y lógico, ¿no? ¿Cuándo qué? Cuando estamos hablando del procesador. Pero aquí quisiera un poquito preguntar si es que estuviera nuestro estudiante Adrián Suárez, por favor. Adrián Sí, Suárez. profesor, estoy aquí. Sí, nos puede decir Adrián, cuando hablamos del procesador ayer, no solamente eran estos dos elementos, es decir, no solamente era una unidad de control y una unidad aritmético y lógica. ¿Recuerda usted qué otras cositas habían? ¿Qué otros elementos adentro del procesador? Déjeme pensar un rato. Ya, Acuérdame. a ver, ¿qué otros elementitos habían? ¿Alguien le ayuda a su compañerito? Tarrón, creo que era. A ver, esa, esa ese procesador tenía 5 elementitos en realidad, no eran 2 nomás, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, chicos? Era entrada de bus, unidad de Ya, selección. ya, correcto, era un bus de Eran entrada 5, de ¿no? bloque, ¿no? Es decir, todas las sentencias por bloque, ¿no ve? Ya, correcto, era una. La segunda, después del bus había que un, Prefect unit. ya, un selector, ¿no? Un selector de Unidad de sentencia. control. Eso, ¿no? Había un selector. La unidad de codificación. Ajá, correcto, ¿no? Después del selector, bien chicos, correcto, después del selector había también el que decodificaba, ¿no? Decía de qué trataban las sentencias, el decodificador de sentencias, ¿no? Correcto. Y después del decodificador de sentencias, ¿qué había? Unidad de control. Ya había, a ver, el bus de entrada de datos, el selector, el decodificador, correcto. Voy a poner aquí abajito por si había una unidad, como dice, a ver, una unidad de control. ¿Ya? ¿Qué más había? Y la unidad aritmética lógica. Correcto, ¿no? Bien, excelente. Y finalmente estaba la unidad aritmético lógico, ¿no? Lógico, correcto. Entonces, esos eran los 5 elementos que componían el procesador.
Pero aquí nosotros estamos enfatizando en esta partecita, solamente estamos enfatizando básicamente estos dos, ¿no? La unidad de control y la unidad aritmético y lógico, ¿no? Entonces eso estuvimos diciendo. No sé si estará Raúl Estrada, por favor. ¿Qué dijimos que hacía la unidad de control? Ya, correcto. Mientras yo admito a su compañero, piense. Es uno de los tres bloques funcionales principales de lo que divide la unidad central de procesamiento, el Ujú, CPU. ujú. ¿Pero qué hace? Mm, ¿Qué relación tendría la unidad de control con la unidad aritmético y lógica? Si la unidad aritmético y lógica hace las operaciones aritméticas y hace las comparaciones, ¿qué le tendría que hacer la unidad de control? Ya, para todos les explico. Ya, esta unidad de control hace un arbitraje, ¿no? Hace un arbitraje porque ella tiene que priorizar qué funciones se realizan primero en una operación, ¿no? Por ejemplo, yo había hablado, ¿no? De una operacioncita, vamos a utilizar si yo les dijera, qué sé yo, ¿no? El valor 3 por 4, ¿no? Ahí sería, vamos a decir, más, tal vez entre paréntesis vamos a poner un 5, ¿no? Más o menos 2, algo así, ¿no? Y todo eso tal vez multiplicado por A, ¿no? Multiplicado por B, ¿no? Y todo eso dividido entre 8, ¿no? Vamos a decir así. Entonces, fíjese que esta unidad de control, pues, en realidad cuando agarra diferentes sentencias, porque aquí hay una, ¿no? Y evidentemente aquí mire abajito podría haber otra, ¿no? Otra sentencia. Entonces la unidad de control es la que define, aquí podemos tener otra sentencia por si acaso, ¿no? Muchas de ellas que ya fueron seleccionadas, pero ya que a la hora de poder resolverlas habría que ver, ¿qué habría que ver, profesor? Si es importante realizar primero esta de acá y después esta de acá. Entonces, ahí hay un control. Ese control lo hace la unidad de control, ¿no? La unidad de control. Es verdad que la unidad aritmético-lógica ya hace la operación, estas operaciones, pero ¿cuál hacemos primero? ¿No? ¿Esta o esta? Dependiendo de la problemática, porque son muchas líneas de código. Entonces, esta unidad de control arbitra, ¿no? ¿Quién va primero a resolverse? ¿No? Las dos se van a resolver, ¿no? Pero ¿quién primero? ¿No? Entonces, eso hace la unidad de control, ¿no? Ok, entonces estuvimos nosotros, evidentemente, viendo esta partecita y dijimos que una cosa aquí para resaltar en el esquema básico, dijimos nosotros que los componentes esenciales, ¿no? de un computador eran básicamente estos de acá, ¿no? En el procesamiento, aunque dijimos que el BIOS funciona cuando la computadora arranca. Pero son componentes generales ¿de qué? De un computador, ¿no? Pero cuando en el examen yo les pregunte por computador, ustedes responden con estas tres y con esta más si gustan. Pero cuando yo les pregunte por los componentes esenciales de un procesador, de un CPU ya estaríamos hablando de lo que de los elementos que nosotros vimos hace un momento, ¿no? Es decir, estuvimos recordando que son 5 elementos básicamente, ¿no? ¿Qué más estuvimos haciendo ahí? Para los que no estuvieron ayer, estuvimos también ah, viendo elementos de qué, qué elementos podrían ser básicamente de entrada de información. Esos y muchos más que sus compañeros que vinieron lograron encontrar, ¿no? Y elementos de salida. Entonces encontramos elementos de entrada, encontramos elementos de salida también, ¿no? Eso, obviamente, viendo el esquema básico del hardware, ¿no? Dijimos que el procesador también trabaja de manera estrecha
acá, ¿no? La memoria volátil, pero dijimos que no hay una comunicación directa entre el procesador y el disco duro. Está acá, mire, ahí, ¿no? ¿Cómo es eso entonces, profesor? Es que el procesador en realidad trabaja con la memoria y la memoria es la que viene y trabaja con el disco duro. La información en realidad se jala o se trae a la memoria volátil. De la memoria volátil se interactúa con el procesador y si queremos guardar la información de manera permanente, ya vamos y grabamos al disco duro nuevamente, ¿no? Pero si queremos tal vez imprimir la salida, pues podemos usar una impresora, ¿no? La pantalla, etc. ¿No? Pero que quede claro que el procesador no interactúa directamente con el disco duro, sino con qué? Con la memoria volátil primero. La RAM es la memoria volátil, significa memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, ¿no? Y la memoria auxiliar o disco duro es obviamente el disco rígido que hay en la máquina, ¿no? Entonces, de eso estuvimos hablando nosotros el día de ayer, ¿no? ¿Alguna pregunta les queda en la cabecita sobre esto? ¿Alguna duda todavía? Ya. El silencio tiene su significado, ¿no? Entonces ahí dijimos que la unidad central de proceso y que nosotros vemos ahí, evidentemente ah, tiene, ¿no? Y tiene 5, ¿no? 5 componentes, dijimos, pero estamos mencionando solo dos, ¿no? La unidad de control y la unidad aritmético y lógico, ¿no? Básicamente. Bien, vimos la diferencia entre hardware y software también, ¿no? Hardware la parte dura, software la parte blanda, ¿no? Es decir, la parte intangible, ¿no? Hardware es todo lo que es fierro, ¿no? Y software es todo lo que son los programas, ¿no? Dijimos ahí eso el día de ayer, ¿no? Y ahí vimos un componente básico también del software, ¿no? Y nosotros en en esos componentes dijimos que evidentemente sobre una máquina, es decir, sobre un fierro, nosotros necesitamos instalar un sistema operativo, ¿no? Como el Windows, como el Unix, como el Linux, y es un software básico que administra los recursos de un computador. Eso lo pregunto en el examen. ¿Qué es un sistema operativo? Es un software básico que administra los recursos de un computador. ¿Cuáles recursos? ¿No? CPU, memoria, disco duro, esos son los recursos, ¿no? Y bueno, el framework, que son programas básicos, ¿no? Programas que dan soporte, es decir, a las aplicaciones. Las aplicaciones no pueden funcionar sin estos frameworks. Son programas también, al igual que un sistema operativo, pero el framework ya son programas ya hechos que las aplicaciones utilizan, necesitan de ellos, ¿no? Entonces, esto funciona así, ¿no? Es como prácticamente un motor, ¿no? Donde una pieza necesita de otra para funcionar. Igual las aplicaciones necesitan de los frameworks para poder funcionar, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de esas aplicaciones, nos estamos refiriendo a todas esas que usted usa, ¿no? Me estoy refiriendo a todas estas que usted usa, ¿no? Word, Excel, PowerPoint, WhatsApp, Twitter, Facebook, todas esas son aplicaciones ya finales de usuario, ¿no? Pero el esquema básico de un software es por ahí, ¿no? Incluso algunos de sus compañeros hicieron preguntas sobre framework y también vimos que hay framework para cada tipo de aplicaciones, ¿no? Hay framework especializados, ¿no? Para cada tipo, ¿no? Ok. Bien, y estuvimos entonces hablando sobre justamente esos componentes básicos del software. Y bueno, aquí en el examen yo pregunto, ¿qué es un sistema operativo? ¿No? Y ahí está la respuesta, ¿no? Vamos a ver si estará Leonardo Paredes, pueda leer qué es un sistema operativo. ¿Qué es un sistema operativo? Un sistema operativo es un software básico que administra los recursos de un computador. Correcto. Y preguntamos luego a Balcázar
¿Qué serían los recursos de un computador? Ahí está. A ver. ¿Me lo repite, por favor? Sí, es la preguntita, mire, ahí está. ¿Cuáles son los recursos de un computador? Y ahí entre paréntesis está la respuesta. CPU, RAM y el disco duro. Correcto, ¿no? Ahí están los básicos, ¿no? Los recursos muy básicos. ¿Está bien? Ok, entonces ahí estuvo participando nuestro estudiante, ¿no? Correcto. Bien, también importante, hay ejemplos, ¿no? De lo que es hardware, software, ya lo hemos visto. Y también remarcamos la importancia de distinguir entre marcas y lo que es hardware y software. Dijimos que Microsoft, Samsung, LG no son ni programa, no son ni software ni hardware, son marcas, ¿no? Y eso es bien importante. ¿Ya? Ok, entonces eso fue lo que estuvimos eh, hablando el día de ayer. ¿Ya? Ok. Bien, quisiera saber de nuestros estudiantes, eh, ¿cuáles no vinieron ayer, por favor? ¿O quiénes no vinieron ayer? Ya. Pregunto si está Choque Erlan, por favor. Ya no está, ¿no? Correcto. Pregunto también si estará Guamán Paul. No está. Preguntaré si está Montero Luis Alejandro. Tampoco. Y Rojas Ronald estará. No hay. Vargas Fabián se encontrará. Sí, sí. Ya, no vino el día de ayer Fabián, ¿no? Vine, estaban hablando de eso de lo que dijo usted y Ajá. estaba respondiendo yo de la entrada y salida. Ay, ay, y no dijo presente, creo, ¿no? Ya, No tomó lista, dicen. Estaba, porque al final vino el de ayuda y nos ujú, dio un repaso sobre cómo usar la aplicación. ya, ok. Está bien, vamos a poner a su asistencia, ¿ya? ¿Sola estará? ¿Sola Brian? Ingeniero. Ya. ¿Vino ayer? Porque no lo tengo en mi lista. Sí, vine ayer, ingeniero. Ya, perfecto. Zurita Alfredo, creo que no está, ¿no? Bien, entonces continuamos con esta partecita que nos falta antes de entrar al tema ya. Y este videito ya lo vimos de las 5 generaciones. Importante cuando usted estudia el área de informático sistema es la diferencia entre dato e información, ¿ya? Dato, como usted ve ahí, es una secuencia de caracteres. Por ejemplo, usted puede ver ahí, mire, un ejemplo 45333 FJG. Entonces, si yo le pregunto qué será eso, usted y yo tal vez al verlo, realmente no sabemos, ¿no? No es no podemos deducir que sea una placa, y probablemente porque no tiene el formato, es decir, no hay un espacio que separa entre el 3 y la F. Probablemente sea, no sabemos si esto es un sueldo pegado a algún sufijo, prefijo. La verdad que no, es una secuencia simplemente de caracteres que podría tener un significado, ¿no? Acá cuando vemos 773-41-715, eso pareciera ser un número de celular, pero no hay nada que nos garantice eso, ¿no? Solamente es una secuencia de caracteres, como usted lo ve, ¿no? Acá 2850.26, también, ¿no? Es un número real, ¿no? Porque tiene, mira, una parte decimal, pero a más de eso, no sabemos si es un sueldo, si es, qué sé yo, un préstamo, bancario. No sabemos el significado de ese dato, ¿no? ¿Por qué? Porque es un dato, porque en realidad
es una secuencia de caracteres que tiene una particularidad, es atómico. ¿Qué significa atómico? Indivisible, ¿no? Usted no puede decir, si esto fuera un sueldo, no puede decir, este sueldo lo voy a escribir separado así, ¿no? Porque ya da lugar a confusión, ¿no? Entonces, el dato es atómico, siempre se lo considera a esa secuencia como un todo, como una unidad, ¿sí? Entonces, pero evidentemente no deja de ser una secuencia de caracteres que tiene algún significado, pero que por hoy no sabemos, ¿no? Igual, peor mire, no sabemos si esta es la lectura sísmica de algún software sobre alguna capa de la Tierra para ver si hay petróleo. No sabemos qué significará eso, ¿no? Porque son puros símbolos, ¿no? Pero lo que podemos decir que eso es un dato, ¿no? Un dato porque tiene algún significado, solo que lo desconocemos, ¿no? Básicamente. Pero, ¿qué sería para nosotros información? Ahora ya es diferente. Información, aquí vamos a poner un colorcito verde lechuga y vamos a contrastar con lo que es DAT. Ya dijimos lo que era DAT, ¿no? Vamos a ver si Natalia está presente, que Natalia nos diga qué sería un DAT. No está presente. Leonardo Paredes, ahí. ¿Qué sería un dato? ¿Lo leo, Inge? Sí, por favor. Dato es una secuencia de caracteres. Ya de caracteres, ¿no? Ya es una secuencia de caracteres, correcto. Ya, entonces, ejemplo, ya hemos visto, mire, ¿cuántos datos hay en el ejemplo? 1, 2, 3 y 4, ¿no? Pero ahora información ya es un conjunto de datos procesados. Ahí está la diferencia, ¿no? ¿Para qué sirven? Ya sirven para la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo. Si usted ya tuviera una planilla de sueldo, mire, ¿no? Donde tiene el número, tiene el nombre, el haber básico, tiene los días trabajados, el líquido pagable. Por ejemplo, Dani gana 2.800, este es un dato, 22 días trabajo es otro dato, su líquido pagable es 20.253. ¿No? Entonces vemos aquí, por ejemplo, que en esta fila hay 3, 4, 5 datos. En la segunda hay otros 5 para Jocelyn, Indira también, y hay un total. Esto ya viene a ser información, ¿no? Porque ya, ¿qué significa? Ya hay un proceso, ¿no? Mire, hay una sumatoria que me da este total, ¿no? En realidad ya una gerencia puede emitir un cheque por 6.091,99 bolivianos, digamos, para poder pagar a este personal. Eso significa que ya no estamos frente a un dato. ¿Por qué, profesor? Porque ya sabemos que esta columna es el haber básico del empleado. Estos son los días que él ha trabajado y estos son los líquidos pagables de ese empleado. Entonces, ya esto es información porque ya es un conjunto de datos procesados que sí nos permite tomar decisiones. ¿Por qué decisiones? Porque este monto ya puede ser elevado a la gerencia y la gerencia puede decir, bueno, aquí está el cheque para esto, o podría decirle, todavía no hay plata en banco, esperen. Entonces uno toma decisión, ¿no? Pero cuando ustedes ven hacia arriba, miren, con el tema de los datos, usted y yo ya hemos dicho que ve usted esta cantidad y bienísimo, digamos, pero no sabemos qué es eso. Peor es, ¿no? Así de simple. Entonces ahí usted y yo podemos ver la importancia de diferenciar entre dato e información. ¿Ok? Bien. Eso es la partecita que quedaba pendiente. Y la otra es el esquema de tratamiento de la información, ¿no? Aquí en esta partecita queremos enfatizar nosotros este esquema de tratamiento de la información, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces, en este esquema de tratamiento de la información,
pues nosotros vemos tres, ¿no? Tres cosas ahí importantes que son la entrada de los datos, el proceso en sí y la salida, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pues una entrada, estaríamos simplemente hablando de que si yo puedo colocar un valor 3, un valor, qué sé yo, 2, y yo pido que se haga una sumatoria, pues acá evidentemente ese proceso tiene que realizarse, ¿no? Esa sumatoria, pues va a calcular un valor 5, pero nada sacamos con que se calcule y el proceso se haga. ¿Por qué, profesor? Porque necesitamos que alguien en la pantalla o en la impresora muestre ese valor 5 como salida. Entonces, generalmente cuando estudiamos informática y entendemos bien esto y creemos que con el proceso está todo. Sin embargo, el usuario al final no está mirando el valor 5 porque hay que usar una salida, ¿no? ¿Para qué, profesor? Para que con esa salida, pues nosotros podamos mostrar lo que hay en la memoria de la máquina a raíz de ese proceso, ¿no? ¿Cuál proceso? Ese proceso donde se sumó, ¿no? El 3 más 2. Entonces eso es muy importante, ¿no? De hecho, vamos ahí a ver y aclarar qué es lo que significa la entrada, proceso y salida. Para eso vamos a pedir por favor a Alcalá, si estuviera Alexander, pudiera leer eso que está en el cuadrito rojo, en el último. ¿El último? Sí, Ya. Entrada, recogida de datos, depuración de datos, almacenamiento de datos. Proceso, aritmético lógico. Salida, recogida de resultados, distribución de resultados. correcto. Bien, muchas gracias, estimado Alcalá. Ahí vamos a marcar ya su asistencia. Preguntamos si estará Erlan Áñez, por favor. Si no estuviera, a Mario Balcázar, ¿estará presente? Ya. Sí, está bien. ¿Quién? ¿Erlan o Mario? Yo soy Balcázar, Mario. Ya. Estimado Mario, en este caso, cuando yo coloco, ¿cuál sería en el ejemplito que yo he puesto con los números en rojito? Es decir, me estoy refiriendo a esto, ¿no? De acá. ¿Cuál sería qué datos hemos recogido en ese ejemplo que yo he marcado ahí? Los datos serían 3 y 2. Ya. ¿Solo eso? El resultado sería 5. No, pero hay un dato más que hemos ingresado. La suma de Eso, los ¿no? números. Ajá, ¿qué es lo que le estamos pidiendo al proceso? Que ella realice una función. ¿Cómo se llama esa función? Suma, ¿no? Correcto. Bien, en el proceso entonces, estimado Mario, ¿qué proceso se lleva a cabo ahí? ¿Uno de tipo aritmético o tipo lógico? Aritmético. Correcto, ¿ya? Y en la recogida de resultados, ¿qué tenemos? El resultado. Ajá, tenemos Solo eso. un valor, ¿no? Un valor. Sí, el valor. Ajá, correcto, ¿no? Es este valor que aquí en este momento usted y yo y todo el curso estamos visualizando, ¿no? Ese valor. Entonces yo pregunto, ¿ese valor es una variable o es una constante? Interesante, ¿no? Ok, ya les adelanto, esa Constante. es una constante, siempre va a ser 5, ¿no? Desde que hemos nacido hasta que vamos a morir, 5 es 5, nunca va a cambiar. Ese símbolo va a representar 5 unidades. Ok. Bien, chicos, entonces, así de simple, estamos estudiando el esquema del tratamiento de la información, ¿ya? Ok, entonces para ahora, según nuestro avance, nos toca estudiar las unidades de medida, que usted la puede ver ahí, y vamos a pedir que usted por un momento comience a mirar estas 1, 2, 3, 4, 5 unidades de medida, ¿no? Para ello en un momentito, vamos aquí a